expulsiones por ingreso clandestino, cómo aumentan entre el 2010 y el 2016, ¿no es cierto? Aumentan las expulsiones por ingreso clandestino a dominicanos y paralelamente se reducen las visas otorgadas a dominicanos. Vale decir, se les cierra la puerta, ¿ya? Y no dejan de venir, sino que empiezan a ingresar clandestinamente, ¿ya? Es muy difícil tener datos de ingreso clandestino porque por definición son invisibles, ¿ya? Entonces ocupo los datos de expulsiones por haber ingresado clandestinamente, que no es un dato justo, pero sí un dato aproximado a la que podemos usar para el ingreso clandestino. Y aquí, por último, las expulsiones a dominicanos. Específicamente, el 2011 correspondían al 30%, las que eran expulsiones por ingreso clandestino, y el 2016 prácticamente el 100% de las expulsiones a dominicanos se debe al motivo del ingreso clandestino. Entonces, teniendo ese dato en la mano, se implementa una política que de cierre de la frontera, que no va a generar más que costos para los migrantes, riesgos para los migrantes, invisibilización por ingreso clandestino y mayor dificultad para acceder a los derechos. Okay. 15 minutos ya, después seguimos. Muchas gracias. Yo creo que igual después vamos a tener un tiempo para poder debatir y ampliar algunos temas. Sí. Le damos paso a Margarita. Me voy a dar de salto. Bueno, buenas tardes. Agradezco nuevamente, igual que Eduardo, la invitación a este coloquio. Y yo voy a presentar directamente lo que es, en el fondo, la noción de obstructores al sistema de salud chileno para las personas inmigrantes. Primero, aproximándonos brevemente y descriptivamente a lo que es el sistema de salud, al modelo de atención integral de salud que está definido desde un enfoque más bien territorial, y luego vamos a terminar con un ejemplo, en el fondo, de cómo se actualiza la manera en cómo las personas inmigrantes empiezan a interrogar justamente el modelo de salud, de atención de salud territorial que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, lo primero que tenemos que entender, para las personas que no están como relacionadas con el tema de salud, que el sistema de salud en nuestro país es un sistema extremadamente complejo de instituciones públicas y privadas, distintos niveles de atención, cuyo cambio estructural fundamental ocurre en los años 80, en plena dictadura, y este cambio estructural fundamental introduce particularmente lo que es la lógica neoliberal en la organización del sistema de prestación de servicios, ¿ya? Incitando el crecimiento del sector privado a través de un régimen de privatización de las prestaciones y la creación de lo que son las ISAPRE, y menoscabando el sistema público, disminuyendo el financiamiento del sector público y restringiendo esencialmente lo que es la provisión de servicios, lo que acentúa, por supuesto, la segmentación del sistema y la inequidad en salud para diversos sectores de la población con menos recursos. Entonces, tomando en consideración esta situación, en la década del 2000 se inician importantes modificaciones para intentar paliar el desmedro que había sucedido con esta reforma. Y fue así como el año 2000 se inicia la reforma en salud, con el objetivo principalmente de garantizar el acceso a los servicios para una mayor cantidad de población, intentando orientar las políticas públicas, sustentándose en la equidad, la solidaridad y la participación social. Entonces, en la actualidad, el sistema de salud chileno se estructura en torno a la atención primaria en base a un modelo que se llama el modelo de atención integral en salud, en el marco de esta reforma en salud que fue iniciada en el año 2000. ¿Ya? Este modelo de atención integral esencialmente considera las transformaciones del perfil demográfico, epidemiológico de la población e incorpora además cambios culturales, sociales y económicos, y plantea una transición del modelo de salud desde
una orientación que es más bien curativa, hospitalaria, hacia una orientación que es más bien de promoción de la salud y preventiva. Eso esencialmente. ¿Ya? Entonces, las claves de este modelo son principalmente tres. Primero, un enfoque territorial en la gestión de la salud. Segundo, una organización de los servicios en redes de establecimientos con complejidades diversas, de menor a mayor complejidad. Y tercero, el énfasis en la acción intersectorial, lo que implica una continuidad dentro de los distintos elementos del sistema. ¿Ya? Otro aspecto importante son las características que adquiere el equipo de salud en la atención primaria junto con su enfoque familiar en la atención. ¿Ya? Entonces, las atenciones se empiezan a gestionar desde un abordaje multidisciplinario a través de intervenciones familiares y se asocia la atención en salud a un territorio acotado, ¿ya? A través del acompañamiento de la familia durante las distintas etapas del ciclo vital. En este sentido, la territorialidad en la prestación de los servicios de atención primaria delimita una población a cargo de un centro de salud, es decir, vincula a cada centro de salud y a sus equipos con un territorio geográfico definido, determinando a su vez las características temáticas y los objetivos de intervención desde este enfoque biopsicosocial. Es así como las acciones en materia de salud quedan supeditadas al modelo de atención integral en salud y a su enfoque territorial, centrando su atención en los sectores más vulnerables. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de estos avances, factores estructurales determinantes siguen impactando la salud de los usuarios más vulnerables, entre los cuales se encuentra, por supuesto, una gran cantidad de migrantes internacionales con menos ingresos. Cuando nosotros analizamos el proceso de incorporación de la población migrante a la red pública, se observan numerosas complejidades que tienen que ver principalmente a las características propias del sistema, pero también tienen que ver con otros aspectos en los cuales estudios revelan principalmente obstructores en el acceso a los servicios públicos de salud para los usuarios y las usuarias migrantes. ¿Ya? Estos obstructores tienen que ver principalmente con dos aspectos. Primero, la aplicación discrecional de las normativas que regulan el acceso a estas personas al sistema, y por otra parte también se observan tratos discriminatorios por parte de funcionarios y funcionarias, y también se observa que el propio colectivo migrante tampoco maneja suficiente información respecto a sus derechos en términos de lo que es la atención en salud. ¿Ya? Entonces, me quisiera detener en la noción de estos obstructores del acceso, entendiéndolas como fronteras de acceso, ¿ya? Que me llama la atención en términos de reflexión de cómo entendemos estos territorios y cómo se configuran y a la vez cómo son habitados estos territorios en salud. ¿Ya? La reflexión acerca de las fronteras y su configuración sitúa la importancia del lenguaje y su naturaleza discursiva cercana a la concepción pragmática del conocimiento, particularmente a la aproximación a la realidad desde el lenguaje propio a las prácticas constitutivas de realidad social. O sea, me estoy basando la reflexión en términos construccionistas y también en términos Foucaultianos, en el sentido de concebir los discursos como prácticas discontinuas y dinámicas y el carácter de acontecimiento de productor y reproductor de realidad social que tienen los discursos para Foucault. ¿Ya? Entonces, en el caso de la red de salud, el aporte Foucaultiano nos permite aproximarnos a una configuración del territorio de sus fronteras desde el aquí y el ahora, definiéndolo discursivamente desde las normativas mismas que regulan el acceso a los migrantes al sistema, desde los planes de salud y desde las acciones y prácticas específicas realizadas en los servicios de salud. Es así como una oferta de servicios que aparece como rígida y normativizada se convierte en el sustento discursivo de prácticas obstructoras y de control social en salud. Esto es interesante, ya que analizando los principios ideológicos normativos que sustentan las atenciones, como en el caso del modelo de atención integral en salud,
observamos cómo se va configurando un marco de relaciones entre los servicios subprofesionales y los pacientes consultantes que tienden a ser significadas como monoculturales, verticales y prescriptivas. Entonces, ¿cómo comprender los obstructores del acceso de los y las migrantes a la red desde un territorio que, además de su dimensión geográfica, comprenda también una dimensión discursiva? Los principios universalistas, velando discursos de corte asimilacionista, se expresan también en la instauración de políticas de atención de tipo universal en salud y del desarrollo de programas de prestación de servicios definidos para todos por igual, que van excluyendo al sujeto migrante de los mismos servicios. Entonces, el sujeto migrante es y trae consigo su propio territorio desde un anclaje corporal, cultural, pero también simbólico, representacional, y de esta manera son múltiples territorios que entran en conflicto y entran en conflicto en un espacio simbólico relacional que ocurre en la atención clínica de los pacientes migrantes que acuden a las atenciones. Entonces, en este sentido, la noción de territorio y sus fronteras tiene que ser comprendida desde una perspectiva multidimensional, contextualizada y no solamente cartesiana, tal como es entendida en el modelo de atención integral en salud. ¿Ya? Si tomamos en consideración lo que pueden ser las múltiples interacciones de los servicios de salud subprofesionales y los pacientes migrantes consultantes, vamos a entender la emergencia de tantos territorios como hay escenarios clínicos, cada uno de ellos propiciando la emergencia de espacios simbólicos relacionales diferentes. En cada espacio simbólico relacional se construirá a su vez un nuevo territorio simbólico representacional desde modalidades discursivas también plurales. Y lo anterior es relevante, ya que permite interrogarnos acerca de la posibilidad de movimientos de profesionales de la salud inmigrantes en un amplio espectro de posiciones discursivas. Y es ahí cuando el planteamiento aumenta en complejidad, ya que dichas posiciones discursivas mutuas serían comprendidas más bien como tránsitos complejos de múltiples territorios en un territorio, en modalidades discursivas plurales con efectos en los procesos diferenciadores y de construcción de la otredad. Entonces, se producirían tránsitos complejos en los espacios clínicos, entendiéndolos como espacios territoriales clínicos. Y un ejemplo de la territorialización del modelo de atención de salud chileno tiene que ver con el tratamiento de la noción de familia, la cual es clave en el modelo de atención integral en salud chileno y es interrogada por los profesionales de salud en la anamnesis clínica que se realiza cotidianamente en los centros de salud. ¿Ya? La territorialización de las intervenciones y la noción de familia del modelo de salud familiar son interrogadas justamente cuando se incorpora la noción de familia transnacional, y tal es el caso de numerosas mujeres inmigrantes consultantes en nuestros servicios de salud. Brevemente, la familia transnacional es definida por la continuidad del sentimiento de pertenencia en las familias de migrantes, sentimiento de pertenencia que va más allá de la gestión de la distancia física entre sus miembros, es decir, trasciende el territorio. ¿Ya? La noción de familia transnacional ofrece una mirada situada de las conexiones familiares y de las relaciones de parentesco de las mujeres, madres o abuelas, por mencionar algunas, sobre las que se soporta el vínculo familiar en situación de separación geográfica, y nos ayuda a comprender además cómo se da la circulación de afectos y cuidados mencionados en los discursos de mujeres emparentadas entre sí y que permitirían explicar el mantenimiento de los vínculos a distancia. Y justamente es la transnacionalización de las familias la que ha ido generando nuevas modalidades de emparentamiento que están despojando a la biología y al territorio físico geográfico de su carácter simbólico en la construcción del parentesco. Y lo anterior es interesante ya que cuestiona como base natural y factor único el territorio físico geográfico y la biología en la creación misma del parentesco. Entonces, la novedad de la familia transnacional no es la separación geográfica, su novedad radica en que es una forma familiar más que viene a cuestionar el núcleo biologicista y territorial de lo que se entiende como familia. ¿Ya? Entonces, para muchas mujeres inmigrantes, la transnacionalidad de la maternidad no es producto únicamente de la circularidad de la migración ni se reduciría a situaciones de asentamiento. Esta maternidad es ejercida a distancia
y no solo está definida en cuanto a la separación física, sino también tiene relación con los circuitos de afecto, de cuidado y de apoyo financiero que trascienden las fronteras familiares. Entonces, una noción de familia anclada territorialmente no comprendería los espacios transnacionales y los tránsitos de las mujeres migrantes por estos múltiples territorios que son relacionales, simbólicos, pero también físicos. Y en este sentido, a través de este ejemplo, observamos cómo las personas migrantes aparecen interrogando justamente nuestro modelo de atención en salud, que está anclado en ejes que aparecen como unidimensionales, monoculturales y veladamente asimilacionistas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Nos toca entonces ahora a Carolina con Marisol. Yo les voy a hacer una seña. Tienen que usar el micrófono. Ya. Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los nómades. Vamos a presentar una deriva de una investigación que comenzó hace ya unos años sobre música y migración, que en algún momento empezó a abrirse hacia la cuestión que Carolina explicaba muy bien, la interseccionalidad. Trabajamos principalmente un equipo sobre prácticas culturales, musicales de las comunidades migrantes en Chile, latinoamericanos, igual podría haber sido interesante agrandarla hacia otras comunidades, pero nos quedamos con latinoamericanos, latinoamericanas, para cruzar música y migraciones. ¿No? ¿Está bien? Aquí está, aquí. Y luego de haber iniciado el trabajo, una investigación cualitativa basada en entrevistas, etnografía, hicimos una 50 de entrevistas y en esa primera muestra en red nos dimos cuenta que había pocas mujeres y que las que entrevistamos en sus trayectorias siempre aparecían cuestiones como la prohibición de iniciarse en una práctica musical, la dificultad para conciliar maternidad, familia y vida musical, etc. Además de una serie de valores con los que se asocia la música y sobre todo la escena musical que está asociada a la libertad, a la noche, etcétera, que iban en contra de la consolidación de familias en el ideal heteronormado y patriarcal. Esta ponencia entonces la denominamos así, en el encuentro con Carolina Franch, que ella es antropóloga, especialista en temas de género y con quien nos encontramos en el movimiento feminista del 2018 acá en esta facultad, y Carolina y yo empezamos a trabajar en el núcleo de sociología del arte y prácticas culturales, una línea de arte, género y feminismo. Entonces esta presentación es hija de ese empeño de avanzar en esa línea. Música y mujeres, la persistencia de los mandatos de género, las trayectorias artísticas de mujeres migrantes en Chile. La música, este equipo de investigación buscó comprender el aporte cultural de las nuevas migraciones de latinoamericanas y latinoamericanos en Chile a través de una exploración de sus prácticas musicales. La música puede devenir una forma de conjurar la nostalgia por el país que se dejó, herramienta de subsistencia y dispositivo para mantener o reanudar vínculos, pudiendo también modular procesos de redefinición de la propia identidad y propiciar instancias de mutuo reconocimiento e inserción en la sociedad acogida. Es aquí donde nos situamos, buscando comprender los cruces entre música, género y experiencia migratoria a través del análisis de trayectorias de mujeres, músicas, migrantes, en donde pueden identificarse mandatos de género, saberes hegemónicos y producciones de subjetividad a la intersección entre etnia, raza y clase. Está todo como, bueno, vale, sigo yo, no importa. Como bien decía Marisol, entonces nosotros lo que hicimos fue poner como la irrupción del género como categoría necesaria en trayectorias femeninas de migrantes que estaban residiendo en Chile y cómo esto afectaba o no su continuidad en el oficio como de música, ¿no? Como categoría analítica, el género ya tiene una tradición bastante importante en las ciencias sociales, así como el concepto de interseccionalidad. El género lo tiene incluso mucho antes, ¿no?
Es una perspectiva de análisis que responde a una necesidad de abordar comprensivamente la diferencia entendida como desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Superando así las visiones deterministas, esencialistas y sobre todo biologicistas que habían separado a hombres y mujeres. El concepto de género más bien alude a un sistema de significados atribuidos sobre cuerpos sexuados y que tiene que ver con explicaciones sobre los procesos normativos que definen y sancionan lo que es como estipulado como feminidad y masculinidad. Por lo tanto, apunta a ser una categoría analítica de carácter relacional y político, y el género más bien lo que intenta es mostrar y abordar cómo las diferencias atribuidas sobre los cuerpos adquieren una dimensión de desigualdad al estar organizados en un entramado de relaciones de poder y subordinación, ¿no? Los terrenos y los casos que estamos abordando se desprenden de una muestra mucho mayor. Se asignó, digamos, primero por música, y las músicas practicadas reportaron una alta variedad de géneros musicales: la bachata dominicana, el vallenato, el hip hop, la salsa, la música criolla, afroperuana, trova, tecnocumbia, San Juanito Tobaleño, capoeira, entre muchos otros. En medio de la diversidad de biografías pesquisadas a partir del muestreo en red o bola tipo de nieve, ¿no? El primer dato relacionado con respecto al género, o más bien con respecto al sexo, fue la escasa cantidad de mujeres que pudimos hallar en las distintas escenas musicales inmigrantes que están residiendo en Chile. Del total de la muestra, 46 músicos o músicas, solo 12 eran mujeres. El análisis de las entrevistas, por lo tanto, la condición de género se impuso como un aspecto crucial a considerar, que establecía diferencias significativas tanto en la forma de aproximarse al oficio, como el mayor o menor apoyo de parte de la familia para iniciarse en la carrera musical. En la mayoría de las entrevistas, las expectativas familiares y los mandatos de género pesaron en las trayectorias de las mujeres, obligándolas a escoger entre opciones que se presentaban como difícilmente reconciliables, ¿no? La vida del artista y de la madre esposa. Lo que entonces intentamos hacer fue graficar esto por medio de dos trayectorias de vida. Una es Angélica Altamirano y Gisela Plaza, y vamos a comenzar más bien lo que queremos mostrarles la narrativa de esas mismas voces de esas sujetas que tratamos de articular acá. Angélica Altamirano, el primer caso que vamos a presentar, es una mujer de 70 años que lleva 23 años en Chile, una de nuestras primeras entrevistadas. Ella canta música criolla y es una mujer originaria del puerto del Callao. Vive en Chile desde el 94. Su narrativa, así como la de otros entrevistados, nos permitió constatar la importancia de la diáspora de músicos peruanos en Estados Unidos, donde emigraron sus hermanos y familiares, quienes se integraron a un circuito musical transnacional, logrando desarrollar carreras musicales exitosas. No obstante, el caso de Angélica fue distinto. En su relato, la consolidación de su vida familiar entró rápidamente en tensión con su carrera de música. Por otro lado, su condición de inmigrante significó un esfuerzo suplementario para dar continuidad a su carrera artística en un entorno nuevo. En su familia, la música tuvo una importante presencia. Hija de un director de orquesta, creó desde pequeña un particular vínculo con la música que perdura hasta hoy. Tercera hija de 4 hermanos, creció rodeada de instrumentos musicales y canciones. Sus referentes musicales, su universo musical estuvo impregnado de voces femeninas como Xiomara Alfaro, Celia Cruz, Ima Sumac, Nidia Caro, Estela Raval, entre otras, así como también por las legendarias canciones de Lucho Barrios y Javier Solís, a quienes escuchó desde pequeña en fiestas familiares. Angélica se casó muy joven antes de terminar sus estudios, dejando su formación escolar inconclusa. La importancia dada a la música se reforzó con la influencia de su hermano mayor, César Augusto Altamirano, el Mono Altamirano, que es muy conocido en Perú, música popular, que alcanzó gran fama y reconocimiento en su país, quien se convirtió en su referente. Angélica cultivó hasta entonces una práctica musical reservada al espacio privado y familiar. La primera vez que cantó frente a un público más amplio fue en la fiesta de matrimonio de su hermano, el Mono, fines de los 60, en un contexto de gente conocida del ámbito de la escena musical local, donde empieza a establecer sus primeras redes en el campo artístico. Cito acá a Angélica: mi hermano era muy famoso, empezó a hacer giras por todo el país y a viajar al extranjero, tuvo mucho éxito en México y tenía una carrera muy prominente. La trayectoria de Angélica da cuenta de lo... ella en esta instancia del matrimonio del Mono, que era un cantante famoso, comenzó a hacer redes, cantó, pero ya su hermano no estaba contento con que ella comenzara a cantar en público. No le gustó. La trayectoria de Angélica da cuenta de los obstáculos que fue encontrando para conciliar las expectativas de género con la consolidación de una carrera musical.
Al poco tiempo de comenzar en la escena artística, se sintió en la obligación de priorizar entre una carrera exitosa en el espacio público y otra de madre esposa, que la replegaba al ámbito privado y reproductivo. Cito: yo creo que en ese entonces era muy difícil hacer una carrera artística y después pude comprobar casualmente cuando me alejé, cuando vi, como se dice, donde las papas queman en ciertos lugares. Entonces uno, cuando tiene su forma de vida, sus principios y sobre todo en este caso mi condición de señora, tuve que optar o emprender la retirada o bien como era, y es tan fuerte el amor que tengo por la música, seguir. Y lo hice por 10 años, continuos con la ayuda de mi familia, que pudieron ver a mis hijos ya un poco más crecidos y pude hacer giras, proyectarme. Si bien Angélica no hace referencia directamente a cuáles son las contradicciones que terminaron distanciándola de la escena musical, es posible inferir que tanto aspectos de orden valórico como prácticos relacionados con la crianza de sus 5 hijos tensionaron su determinación a consagrarse enteramente a eso que Antoine Unión reconoce como una pasión musical. Cito: entonces uno tiene que elegir, o soy esposa, madre y artista y me olvido de todo, o fracaso como muchos hogares. Y yo no quise ser una fracasada más. Inclusive estuve a punto, pero llegué a separarme un tiempo. En medio de estas tensiones, Angélica se inició en una carrera musical donde compartió escenario con músicos consagrados. Sin embargo, su relato da cuenta de las dificultades para existir como mujer en un mundo dominado por códigos masculinos, donde ella se percibía como frágil y desprotegida. Cito: entonces tuve mucha suerte de compartir con grandes artistas, me inicié en los 70 con los iracundos, Eduardo Franco, un caballero, y yo tenía mucho miedo porque ahí me iniciaba con artistas tan famosos. Era una cosa increíble, cómo se llenaban los coliseos, los teatros. Yo siempre resguardada por grandes amigos con los que se relacionaba mi hermano, me protegían, me cuidaban en todo sentido. Entonces yo no tengo de qué quejarme, simplemente agradecer a todas las personas que se preocuparon por mí, porque era como un bebé asustada de todo. En el relato de Angélica se percibe con claridad la importancia de las redes masculinas para avanzar en una consagración musical, las que oficiaban a la vez como fuentes de legitimación y protección ante la exposición que significaba la escena y la vida bohemia como un medio percibido como hostil para las mujeres. Sin embargo, su testimonio también da cuenta de cómo esas mismas redes que la protegían podían jugar un rol ambivalente, restringiendo el lugar de las mujeres en la escena musical y suscitando relaciones de dependencia. Bueno, poco tiempo después, Angélica comenzó a darse a conocer y hizo un dúo con su hermano César Altamirano, pero su hermano falleció. Al fallecer su hermano, se termina su carrera musical. Ella migra a Chile y solamente canta ocasionalmente. Doy la palabra para la segunda historia que va a presentar mi compañera. No pudimos mostrarles a Angélica. La pueden buscar. Hay un video de ella. Angélica Altamirano. Gisela Plaza. Gisela Plaza tiene 37 años, 10 años de residencia en Chile. El caso de Gisela, célebre cantante popular de Ecuador, fue sin duda el más emblemático de nuestra investigación en cuanto a las dificultades para continuar una carrera artística en el contexto de la experiencia migratoria. Originaria de Guayaquil, inicia su socialización musical en el seno familiar a través de la influencia de tíos y primos músicos. En particular recuerda a uno de sus tíos, guitarrista y cantante, que marcó en ella una particular inclinación por la música. Durante la época escolar comienza un aprendizaje musical más sistemático en un colegio de monjas, donde recibió lecciones de un profesor de conservatorio. Esta primera relación con el canto la motiva a realizar posteriormente 3 años más de estudio en el Conservatorio Antonio Neumann de Guayaquil, formación que no concluyó por priorizar sus estudios universitarios en la administración secretarial, lo que ya nos da un índice de las elecciones que va a ir haciendo en el futuro, ¿no? Es en el año 2000 donde podemos situar el inicio de su carrera musical, momento en el que la empresa Parcha Records International la invita a formar parte de una agrupación como voz principal. Abro comillas. Formé parte de una orquesta que se llamaba La Blasio Junior. En ese tiempo ya me escuchaba por mi matiz de voz, les gustaba, hasta que una empresa decidió contratarme como solista, entonces me propusieron hacer mi primera producción discográfica. Cierro comillas. Gisela grabó su primer disco llamado Sexo Débil, cosa que también ya nos dice, ¿no?, algo de género. En Quito, que agrupaba 12 canciones con arreglos de Darwin Torres, con quien seguirá trabajando a lo largo de su carrera. Al poco tiempo, su gran despliegue escénico le significó una importante acogida del público ecuatoriano en distintas ciudades y el interés de productores que realizaron giras y grabaron discos con sus principales canciones. Se convirtió en una de las precursoras de la tecnocumbia en su país, un género que gozaba de gran celebridad hasta ahora, ¿no? Abro comillas. Desde ahí me empezó a ir bien. Recorrí hasta el último lugar a nivel nacional de todo mi país. Me lo conozco todo, costa, sierra y oriente, las 3 provincias, todo y con mucha aceptación. A la gente le gustó mucho, la acogida era muy buena. Vivía prácticamente de la música.
cierra comillas. Su segunda producción discográfica titulada La Revelación de la Tecnocumbia le reportó igualmente gran éxito, tanto en el plano comercial como musical, situándolo en los primeros lugares de la música popular. Abro comillas. Fui catalogada como la revelación de la tecnocumbia porque pegó harto la canción. El tema que me dio a conocer se denominaba Prohibido. Era un tema inédito y quedó en uno de los primeros lugares a nivel nacional. Cierra comillas. Durante ese periodo, Gisela desarrolló una carrera versátil, donde se desempeñó de manera exitosa como cantante, compositora y bailarina. Abro comillas. Bueno, te cuento que me lancé como compositora, con 2 temas. Para seleccionar una canción tenía que encerrarme en mi cuarto y como que meterme en la historia, en su momento irme a un lugar, estar sola, y así poder hacerla. Cierro comillas. Gisela recuerda esa época como un momento de gran ebullición creativa y artística, en que incursionó en diversos ritmos tropicales y populares como la salsa o la balada romántica. Durante ese tiempo creó su propia orquesta que denominó Gisela y Guayaquil Tropical Band. El eslogan con que se dio a conocer frente a su público era ¿Tú sabes quién soy yo? Ante lo cual el público respondía con algarabía su nombre artístico Gisela. No obstante, su exitosa carrera se vio interrumpida con la decisión de emigrar a Chile, motivada por el deseo de consolidar un proyecto familiar. El día que la entrevistamos en su morada en la comuna de Maipú, en la región de Metropolitana, al visionarse los videos de sus espectáculos en ciudades como Quito y Guayaquil, ante la presencia masiva de un público de fans, nos costó comprender su decisión de emigrar a Chile. Fue en el mismo ambiente artístico donde Gisela conoció a quien se convirtió en su esposo, un coreógrafo y bailarín de sus espectáculos con quien tuvieron una hija. Abro comillas. La decisión de venirme fue en realidad porque a mi esposo no le iba tan bien en lo que el asunto económico se refiere. La situación empezó a cambiar totalmente, entonces mi esposo quería venir él solo. Y yo dije, bueno, pues como de pronto ir a apoyarlo un año a lo mejor. Pero para mí quedó una gran nostalgia, una gran tristeza. O sea, algo que cada vez que me acuerdo para mí es insuperable. Cierro comillas. Al igual que la trayectoria de Argélica, Gisela se vio ante la encrucijada de dar continuidad a su proyecto familiar o de pareja y matrimonio. O seguir con la carrera musical exitosa que en su caso lamentablemente no podemos ponerlas acá, pero digamos tenía públicos, escenarios completos, repletos a nivel masivo, ¿no? La decisión de inmigrar tuvo para Gisela un alto costo en su proyecto profesional y vital. Al perder sus redes de contacto, hoy visualiza con dificultad la posibilidad de reanudar una carrera en su país. Esta pérdida le ha generado gran frustración, ya que la actividad artística constituía un elemento fundamental en su vida. Abro comillas. En realidad yo creo que cuando uno empieza a hacer arte es difícil. Mira, yo no tomo, no fumo, pero yo siento que es una adicción el hecho de tomar un micrófono y ponerme a cantar. O sea, algo que me gusta, algo que me nace, que si tuviera la oportunidad de regresar a mi país, si tuviera de pronto una mejor propuesta. Cierro comillas. La decisión de emigrar tuvo para ella un motor principalmente económico, sin embargo implicó una serie de barreras que hasta hoy se han vuelto insuperables para retomar su actividad como música profesional. Abro comillas. El hecho de estar aquí es algo como para complementar lo que es el asunto económico, pero el dedicarme de lleno a lo mío, a lo que verdaderamente amo, como que se me presentan muchos obstáculos, muchas cosas, y había que pensar en lo económico. Cuando uno ya tiene hijos, las cosas cambian. Cuando yo estaba soltera, arrancaba para donde sea, pero desde el momento en que uno tiene hijos, la vida es totalmente diferente. Cierra comillas. Actualmente Gisela se desempeña como secretaria en una clínica dental en Maipú. Su proyecto de inmigración fue en un comienzo concebido por un periodo acotado de tiempo, de máximo 1 año, pero como suele ocurrir con muchas trayectorias de inmigrantes, la pareja se fue asentando, tuvieron una segunda hija y el tiempo de estadía se ha prolongado por más de 10 años. En este sentido, la inmigración, como hemos visto, implica un gran esfuerzo en la reconstitución de redes de apoyo y de la búsqueda de circuitos de difusión y producción de una carrera musical. En esta perspectiva, la movilidad artística puede ser exitosa en condiciones muy específicas, pero difícilmente si la instalación en la sociedad de acogida se realiza fuera de estos circuitos. Como una paradoja, el eslogan con el que el artista se presentaba en Ecuador, "Tú sabes quién soy yo", que recibía por respuesta la admiración y afecto de su público, la confronta hoy al anonimato de la inmigración. ¿Querías hacer un pequeño cierre? Quizás la conclusión Sí, muy rápido. Dejarlas ahí nada más. Yo diría las conclusiones. Sí, está Ahí está. Bueno, dejarlas ahí. Simplemente decir que justo ayer, preparando esto, nos encontramos con una noticia de México que a una madre le negaron la custodia de su hijo por ser música y actriz. O sea, simplemente dejar esto ahí, la dificultad para compatibilizar la vida de madre o una vida exitosa de esposa y de madre, entre comillas, con una carrera, ¿no? En el sentido de que una carrera musical y una carrera de madre-esposa son muy difíciles de conciliar. Bueno, la invitamos a leer más adelante algo que saldrá en los números. La chilena de
oportunidad para preguntar qué pueden hacer en tus preguntas. Parto yo. Dos preguntas. Una al colega que está por allá y otra a Margarita. Colega, esta como hipótesis de que la política cerrada, digamos, que está haciendo Piñera sería utópica, porque igual estarían de otra manera los migrantes y aumentaría la irregularidad de los migrantes. ¿Se confirma o hay una excepción con el caso haitiano, en que sabemos que han llegado menos haitianos desde abril del 2018 hacia adelante? Esa es mi pregunta. Y aquí, Margarita, este tema de las diferentes territorialidades que ocurren en la atención médica, ¿estás pensando un poco en lo que ha pasado en París, que lo ha escrito Rubin Nathan, entre otros psicoanalistas famosos, ¿no? Respecto a que migrantes africanos que se atienden en París con franceses, obviamente, con médicos o psicólogos franceses, ha tendido a fracasar históricamente ese vínculo terapéutico y muchos migrantes han tendido a volver a África a atenderse con un chamán o, digamos, con algún actor médico africano. Cosa que durante mucho tiempo pasó también con los mapuches de Santiago, que iban al médico o al psicólogo o al psiquiatra, no se entendían, ¿no? por choque cultural, y tendían a volver a un machi o una machi en el sur de Chile, cosa que ha ido disminuyendo porque muchos machis están viviendo hoy día en Santiago de Chile, entonces tienen el machi diferente. Hay una cierta cercanía, semejanza en el fenómeno que tú nos explicaste con el caso europeo africano y con el caso mapuche de Santiago, ¿o no? Eso. Juntemos varios comentarios y así para que ellos también tengan tiempo. En el tema de salud, Margarita, ¿no? Efectivamente, si el modelo de atención integral que tú decías de salud, que es este cambio paradigmático que hemos tenido, ¿no? O nuevo milenio, ¿no? Finalmente sigue apostando a la territorialidad, y es una territorialidad bastante, que es comunal finalmente, o sea, mucho más reducida, digamos, ¿no? Sí. Y que estamos hablando con habitantes que, lo que tú decías, ¿no? De esta translocalidad, porque además lo interesante es que las recetas y los consejos viajan más rápido, ¿no? Entonces, oye, ya igual dale pienso en temas de lactancia, que son, ¿no? Como un caso muy específico de no, oye, dale agua, y aquí se prohíbe dar agua, por ejemplo, hasta los 6 meses. Entonces, claro, hay esos, tú decías, yo le llamo barreras, tú le decías obstructores, ¿no? Me da lo mismo. ¿Cómo lo ven ustedes con eso? O sea, porque claro, aquí está esta tradición biomédica, territorial, comunal, etcétera, y además de un sistema supuestamente biomédico que avalamos bastante y que somos bien pacientes, buenos pacientes, digamos, ¿no? Y asumimos la figura del doctor versus estos mandatos culturales que vienen, oye, es que mi abuela, mi tradición, que sí vemos varias, sobre todo los temas de lactancia, oye, yo le voy a dar la agüita tanto igual porque para la guatita le va, no sé, ¿me entiendes? Cuando aquí está esta negación, yo creo que ahí es más fuerte por el tema de lo negro, o sea, yo creo que hay el tema del color, por ejemplo, lo dominicano, digamos, lo haitiano, genera una mayor, solo por la rostricidad de esas personas, negamos más, me refiero a rostricidad, lo que hablaba de Deleuze y Guattari, ¿no? Que esa singularidad nos provoca más escozor, sobre todo cuando nos vienen a interpelar en los mandatos, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar agüita, bueno, si es una mujer blanca que me lo está diciendo, y bueno, no me da lo mismo, pero si me lo dice la mujer negra, pobre, ella me genera un ruido mucho mayor, ¿no? Porque esa territorialidad que porta su cuerpo me molesta más. Entonces, que también es como la segunda barrera que tú ponías, ¿no? Esas como discriminaciones y todo, si han hecho como un trabajo de jerarquizar esas discriminaciones que, bueno, ya el peruano lo discriminábamos harto, pero ahora ya no, porque ya lleva 10 años, ya nos entiende, ya no sé, se blanqueó, por ejemplo, se higienizó para el modelo chileno, no sé. Pensando en la conceptualización que tú nos trajiste de territorialidad, porque el sistema de salud genera su propio territorio, digamos, ¿no? Exacto. Paulina, ¿quieres decir algo? ¿Quieres? Sí. Sí.
gracias por todas las intervenciones, de verdad me pareció realmente interesante. Un poco reflexionando sobre ¿cómo se llama? Los conceptos y cómo se definen ciertas, ¿cómo se llama? Comportamientos. A mí lo de los obstructores me pareció tremendamente interesante y es algo que aquí se ha discutido mucho en términos de distintos tipos. Se habla de los cuidadores de puertas y gatekeepers, los que están así guardando las fronteras, pero también hemos visto que hay una tremenda, ¿cómo se llama?, resistencia a utilizar palabras como, por ejemplo, discriminación. Porque en el fondo, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de obstáculos, cuando hablamos de, ¿cómo se llama?, de obstrucción, cuando hablamos de dificultades, cuando hablamos un poco de alguna forma, la conexión de esos comportamientos con un sistema en el cual el otro no tiene ni nunca puede acceder a los mismos derechos, o sea, es algo que es estructural, no es ni casual, ni anómalo, ni, ¿cómo se llama?, excepcional. Y además, me parece que mucho de lo que tú mencionabas en relación al sistema de salud, a mí me recuerda un poco la discusión que tuvimos hace aproximadamente 10, 15 años atrás en relación a discriminación como un fenómeno estructural, es decir, no es algo que ocurre circunstancialmente, sino que algo que siempre puede ocurrir y cualquier persona puede de alguna forma hacerse cargo de esos actos discriminatorios, y un poco esa arbitrariedad que tú mencionabas respecto al trato y al acceso tiene que ver con conductas de alguna forma legitimadas porque el otro es diferente y no tiene las mismas necesidades de uno. Y eso es algo que también tiene que ver no solamente con un modelo que es de alguna forma determinado desde arriba, sino que algo de que cada individuo se hace el guardián de su propia frontera, de las fronteras, digamos, que está defendiendo, ¿no? Entonces, pienso que de alguna forma tal vez sería importante un poco teorizar todas estas, ¿cómo se llama?, estos delineamientos como algo que tiene que ver con el funcionamiento intrínseco de la sociedad y que es necesario también para regular el acceso, digamos, a ciertos bienes comunes o qué sé yo, como por ejemplo la salud o los derechos sociales, etc. Mi pregunta es un poco así, mi comentario, ¿por qué no usamos más términos como por ejemplo discriminación? ¿Alguien más? Yo también quiero hacer dos comentarios. Ya que estoy moderando. Me lo permito. Me otorgo la palabra. Uno es también a Eduardo. Precisamente acá hay unas alumnas que estamos trabajando un tema que a lo mejor no contradice, pero creo que plantea como otro foco de cómo entender, porque en el fondo tú estás planteando el Estado y cómo regula. Y nosotros estamos tratando de entender cómo las deudas o el sistema de endeudamiento aparece como a veces como una nueva normalización para entrar a un sistema neoliberal, digamos, pero a la vez como posibilitador, ¿no? O sea, que está en esa barrera, pero que funciona paralelamente a estatal, fuera del Estado, ¿no? O sea, que de hecho muchas personas migrantes están más insertas en ese sistema que en otros sistemas sociales, de seguridad, etc., ¿no? Entonces, lo que te quiero plantear es como una paradoja, ¿no? Que por un lado hay como una énfasis en el control, como súper excesivo de quién entra o quién sale y cómo, en qué lugar va a estar y cómo lo expulsamos, etcétera, pero a la vez se está posibilitando el endeudamiento de una población migrante, principalmente sin conocimiento a veces, sin entregar toda la información, etcétera. Eso ya es el tema más antropológico que estamos también comenzando a desarrollar, y como en el fondo también las casas comerciales, todo, no entregan toda la información, etcétera, y al final, claro, acceden, entran en una rueda que en el fondo les posibilita una inserción o en el fondo complementar
o subsidiar su salario, que son ya bajos. Entonces, plantearte esa paradoja, ¿no? Se da una paradoja de restricción, de cierre de fronteras, pero se abre en el sistema como más económico a otros beneficios, a las tarjetas, etc. ¿no? Como, claro, al otro gobierno. ¿no? Es como una paradoja que estamos tratando de visualizar. Y luego a Margarita era preguntarte, porque nosotros acabamos de volver con Pastor también de Aysén y veíamos que, claro, las experiencias como de las zonas centrales en temas de salud son particulares, obviamente se genera, yo le llamaría más que discriminación, racismo institucional directo. Hay prácticas de racismo institucional. Hablando con otra persona. Hay prácticas de racismo institucional, pero lo que veíamos también en regiones, y que tiene que ver un poco lo que planteaba la compañera, es que en regiones, entre comillas, tanto chilenos como extranjeros que viven, están en estas regiones, tipo Aysén, ¿no? Están muy abandonados en el sistema de salud, hay pocos especialistas, bueno, etcétera, no voy a andar en eso. Pero además, las personas migrantes empiezan a generar como una especie de agencia, ¿no? Y ese agenciamiento pasa por redes transnacionales, por romper esta idea de salud situada en un consultorio, ¿no? Y entonces usan, llaman a la pediatra de Venezuela, hacen atenciones a través de sistemas online. O sea, hay otras formas de asegurarse la salud que no son las tradicionales que una persona chilena podría pensar, ¿no? Como, no sé si ustedes, tú lo has ido experienciando un poco más en salud. Y la última pregunta, así como para ustedes, es que, o sea, como que me conmovió harto las dos historias, pero también me gustaría ver si rastrearon historias, o son ellas dos, que fueran como agenciadoras, porque también yo creo que hay otras que en el fondo se han posibilitado, el hecho de emigrar, han posibilitado también los cambios de roles más tradicionales o incluso la falta de control más cotidiano, hace que también posibilite otras posibilidades de vida, ¿no? Un clivaje importante es el matrimonio. Encontramos a una colombiana, bueno, a nivel educacional también, una colombiana con estudios universitarios, soltera, que una carrera exitosa. Ella como gestora cultural, música, creó un circuito transnacional entre Colombia y Chile de cumbia, un caso exitoso. Pero no estaba casada, entonces ahora uno no puede generalizar, pero en el caso de ella estaba toda esa libertad, no tenía hijos, entonces en el caso de ella no llega a vivir completamente de la música, pero sí logra articular, como la mayoría de los músicos chilenos, porque no son solo los inmigrantes que no van a vivir de la música, pero articula una serie de actividades ligadas al mundo artístico, entonces gestora, que es como uno de los casos exitosos. Y lo otro era gente muy joven, como de familias migrantes, de 20, 22 años que estaban empezando a iniciarse y tampoco eran casadas. Claramente cuando se formaba la familia había una dificultad. Y un caso de una mujer peruana, bailarina, que dejó de bailar 30 años hasta que su hijo creció y volvió al ruedo y ahora está de nuevo. Pero un paréntesis de 30 años. ¿Qué adolescencia llega a los 30 años? No sé quién más, o sea, ustedes deciden. Ahí está el micrófono. Ya. Una cosa que encontré interesante de tu presentación, Eduardo, es que de alguna manera hay un espejo entre justamente las normativas y toda la restricción en el fondo, en el ingreso de migrantes que planteabas tú, y lo que sucede isomórficamente en el sistema de salud. O sea, en ese sentido estoy completamente de acuerdo con lo que tú mencionaste, porque yo también lo he observado, nosotros también lo hemos observado en la práctica en salud. Ya, primero, Tony Natán trabaja, y su equipo de la clínica de Berol, trabajan desde una orientación que es la etnopsiquiatría. La etnopsiquiatría es un dispositivo muy particular de orientación analítica que en el fondo es como, no sé si es comparable a otras situaciones fuera del escenario etnopsiquiátrico. ¿Entienden?
porque el escenario etnopsiquiátrico plantea un montón de restricciones de encuadre que son muy particulares y muy específicas, entonces yo no me atrevería a hacer comparaciones o paralelos respecto a eso. Lo que sí se puede observar en lo que es la atención en salud mental, desde lo que yo realizo, que es un análisis más discursivo de lo que son las atenciones y lo que son las prácticas de atención en salud mental, es que lo que se observa es una diferencia entre lo que son las nociones de salud, de enfermedad y de cura, ¿ya? Entonces, esas diferencias, en general, y aquí me voy a unir con una pregunta que me hiciste tú, Carolina, es que en el fondo lo que parece es que el modelo, nosotros en Chile nos regimos en base a un modelo biomédico, jerárquico, vertical, monocultural, hegemónico, digamos, ¿ya? Y entonces hay que concibe la enfermedad de una cierta manera, la salud de una cierta manera y la terapéutica de una cierta manera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el encuentro de los modelos de atención que nosotros tenemos y los profesionales de salud que han sido formados dentro de ese modelo de atención, ¿ya? Lo que ocurre es que muchas veces hay, en el fondo, en el encuentro del sistema, de estos profesionales con personas de diferentes horizontes culturales y lingüísticos, lo que ocurre es como una especie de incomprensión, desconexión en torno a esas bases fundamentales que es salud, enfermedad y terapéutica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En las observaciones del estudio doctoral y de estudios anteriores, lo que sucede en el espacio clínico fundamentalmente, y lo que sucede también en los planes de atención a salud mental y psiquiatría y en el modelo de atención integral, es una negación de esta diferencia, ¿ya? Entonces, cuando se niega esta diferencia en el espacio clínico, esta diferencia es evacuada del espacio clínico, no existe, ¿me entiende? O sea, no puede ser dialogada, no puede ser interrogada, no puede ser conversada, desaparece del espacio clínico, es evacuada del espacio clínico. Entonces, o sea, un ejemplo de esto, por ejemplo, es que hasta hace un año no existía en los registros del Sistema Nacional de Salud, nuestro, el espacio para poner origen nacional. Por lo tanto, no podía ser, digamos, explícitamente desde la ficha clínica interrogado el origen nacional de las personas. Y la única manera en que los profesionales de salud podían interrogar el origen nacional y decir de qué país viene usted, cuál ha sido su recorrido, etc., era anotando en algún lugar de la ficha extraoficial cuál era el origen nacional. ¿Me entiende? O sea, no existía por años de años para nuestro sistema de salud personas que no fueran connacionales. Ahora sí. Ahora sí, ¿ya? Lo mismo pasa hasta hoy en día con la noción de familia transnacional, ¿ya? Entonces, lo que no es, o sea, si no existe en el instrumento de registro, ¿ya? Solamente existe en la voluntad de aquellos profesionales que tienen justamente prácticas de resistencia frente a un modelo, digamos, y que osan preguntarlo y anotarlo en la ficha, digamos, en un lugar chiquitito al lado, si tiene lazos transnacionales de parentesco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se evacúa la diferencia en el espacio clínico, suceden dos fenómenos principalmente. Lo primero, el riesgo que se culturalice al sujeto, ¿no es cierto? Y en el fondo aparece, los peruanos son de cierta manera, los peruanos son sumisos, los argentinos son tancheros, las ecuatorianas o las colombianas sexualizadas, y un montón de discursos culturizados de esa diferencia que en el fondo esencializa al sujeto, ¿ya?, como un recurso, en el fondo económico, digamos, mental, cuando no es interrogado. O sea, el recurso a la generalización, a la estigmatización, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, respecto a las experiencias en regiones, me parece súper interesante lo que tú mencionas, porque en el fondo, porque a mí lo que me llama la atención es, aparecen esas prácticas de agencia, por ejemplo, de redes transnacionales en el uso de terapéuticas en salud, pero en el fondo, cómo son leídas
desde los programas de salud y cómo son leídas, desde los profesionales, esas prácticas de agencia. Y en general, ¿cómo son leídos ese tipo de pacientes? Son leídos principalmente como malos pacientes, ¿ya? Y son pacientes que desertan de los servicios, que no adhieren a los programas, ¿ya? Entonces se responsabiliza al paciente justamente de la baja adherencia y de la deserción, ¿ya? Y en ningún minuto se interroga o se realiza una autocrítica de qué parte podría estar tomando el profesional de salud, los programas o los servicios, en que el paciente no adhiera, o que justamente utilice recursos de agenciamiento externos a un programa que no está respondiendo de una u otra manera a sus necesidades. Entonces, en el fondo, la lectura de los malos pacientes es una lectura que atraviesa, en el fondo, transversalmente numerosos servicios, justamente desde una lectura opuesta a lo que son las prácticas de agenciamiento de los pacientes. No sé si respondió a la pregunta. Cortito, Sí. pero entonces, El micrófono. no sé si estaba dentro de tu investigación, digamos, si fracasa la relación terapéutica en Chile, ¿qué hace el colombiano, el ecuatoriano? ¿Va a un médico o a un agente médico a su país? ¿Habla con un médico que está en Chile, como decía la colega, por WhatsApp? ¿Qué hace? Lo que pasa es que específicamente en salud mental se da una situación particular, porque en salud mental nosotros entendemos, y el modelo biomédico y Tata Freud nos enseñó a todos hace mucho tiempo, que las problemáticas podían ser elaboradas a través de un discurso, o sea, podían en el fondo ser problematizada una demanda de ayuda, ¿ya?, a través de la palabra, y que era la palabra la que sanaba. Por eso se da en un espacio conversacional, el espacio terapéutico. Pero muchas personas de horizontes culturales y lingüísticos diferentes, no necesariamente una palabra catártica la que cura. Hay un montón de otras formas de sanar malestar, en el fondo malestar en salud mental, ¿ya? Y las manifestaciones de malestar también son diferentes, no necesariamente son verbales, pueden ser, esencialmente son corporales, dolores corporales, pérdidas de apetito, problemas de sueño, dificultades relacionales, etc. Entonces, en el fondo, muchas veces lo que ocurre en espacios clínicos tradicionales chilenos, digamos, en el servicio público, es que ocurren atenciones como si, ¿ya? Dada la disparidad en la relación de poder que existe entre los tratantes y los pacientes, en general aparecen pacientes que, si no desertan, son muy obedientes a las indicaciones que se les dan. Entonces, en el espacio clínico van a aparecer como que asienten a las indicaciones, van a aparecer como que responden verbalmente a cómo el terapeuta o el profesional de la salud los interroga, pero no necesariamente, o sea, pero hay prácticas paralelas, ya sea comunitarias, de conversación con pares o con personas mayores, o etcétera, que responden mucho más al malestar, digamos. Y muchas veces lo que ocurre es que ellos responden positivamente en el espacio clínico, y cuando salen del espacio clínico botan el papel con la prescripción, no se toman los fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. A eso iba. Ya. El de la discrecionalidad, Sí. pero preciso. A ver, lo de la deuda, ya voy a los temas. Lo de la deuda, claro, es complejo, en el sentido de que aparece, por lo menos apareció a mí durante bastante tiempo, como una noción clave del proceso de integración de los migrantes, en el sentido no solo de que ellos conciben la integración consumada, la ciudadanía, el acceso pleno a derechos, como sacar cosas de crédito en el retail. Ese es el concepto de integración que maneja normalmente el sujeto migrante. No hay un sujeto político, una construcción de una comunidad, no sé ahora, pero hasta no sé, 2014 eso no aparecía. Y no aparecía justamente porque los migrantes entendían o entienden que, digo entendían porque es una investigación que tiene años,
par de años, entendían que la sociedad chilena les había entregado un espacio de oportunidades, ¿ya? A través del cual ellos contraían una deuda con la sociedad, ¿ya? Esa deuda de alguna manera, o sea, son sujetos endeudados con un recurso, de alguna manera inhibe, ¿ya? Inhibe de constituirse en sujetos de derecho, ¿ya? Y por otra parte, los nacionales entienden que los migrantes nos deben algo. Chile. Por lo tanto, funciona la deuda como desde los dos puntos de vista a propósito de la ciudadanía. Eso como lo que me ha parecido a propósito de la cuestión de la deuda y de la complejidad que creo que tiene como un elemento en el proceso de integración de los migrantes. Ahora, yo no veo la paradoja, y aquí a lo mejor voy a enlazar con lo de Nicolás, yo no veo tanto una paradoja en políticas restrictivas, ¿ya? Y acceso a la deuda, ¿no es cierto? Porque hay en el fondo, la tesis es que en la política migratoria del gobierno, o sea, la política migratoria de 2018 en adelante, forma parte de una política mayor que tiene objetivos que están expresados en la política migratoria, pero están expresados también en otras políticas. Uno de esos objetivos es institucionalizar un acceso precario al mercado de trabajo, ¿ya? Reforma laboral, estatuto joven, institucionalización del empleo en horarios, ¿ya? Y política migratoria. O sea, hay instrumentos que, así como la política migratoria, institucionalizan un acceso precario al mercado de trabajo. Por lo tanto, la política de frontera, ¿ya? La política, las medidas administrativas, el proyecto de ley que formarían esta política migratoria, que forma parte de una política que es más grande, de alguna manera está enlazada con la lógica, por decirlo así, de la reproducción del neoliberalismo, dentro de lo cual el acceso precario al mercado de trabajo es un requisito, así, tal cual está establecido, y el endeudamiento es otro requisito. Entonces hay yo creo que un segundo objetivo de la política migratoria, un segundo objetivo de la política es, que aquí lo enlazo, por ejemplo, con lo que ocurre en los colegios, con aula segura, con lo que ocurre en la Araucanía, es una política, como segundo objetivo, un objetivo de fortalecimiento del Estado policial como mecanismo para administrar la incertidumbre que genera el modelo de desarrollo en la población nacional. O sea, te ofrecen seguridad, ¿ya? Te ofrecen la política migratoria, construye un chivo expiatorio, ¿ya? O sea, deposita en los migrantes a los sujetos que son responsables de nuestras incertidumbres cotidianas, que encuentran su origen, creo yo, en el modelo de desarrollo. ¿Cuáles son estas incertidumbres? Que no te atiendan en el consultorio, que te atiendan mal, perder el trabajo, que te quiten la vacante en el jardín infantil, o sea, que el Estado no te responda y que no puedas llegar, digamos, o que te bajen el sueldo, que son las incertidumbres inherentes al modelo, ¿ya? Que de alguna manera el Estado o el gobierno busca administrarlas con la política migratoria, ¿ya? Con esta política migratoria de ordenar la casa, la seguridad ciudadana, otra de las incertidumbres que genera el modelo de desarrollo. Entonces, siento que esos dos elementos son claves para poder entender y inscribir la política migratoria en el marco del proyecto de profundización neoliberal que estamos de alguna manera presenciando, y que tiene como corolario, y este es el tercer elemento, creo yo, no me atrevo a hablar de crisis definitiva, pero sí una normalización de la crisis de los derechos humanos como elemento clave de la democracia. O sea, esto del enfoque de derechos, ¿ya? Está hoy día, yo creo que en amenaza, por decirlo así, o en abierta crisis, que creo que esto también hay que mirarlo más allá de las fronteras de este país. Pero aquí estamos como en ese rumbo, creo yo, ¿ya? En el sentido de que los derechos humanos perfectamente pueden haber sido un momento, ¿ya? Derechos humanos como principio de cohesión de la democracia, de construcción de la cohesión social, de fundamento de la ciudadanía, etcétera. Un periodo entre 1948 y 2016 o 17, cuando empezamos a normalizar, no sé, la muerte en la frontera, lo que se llamó la crisis europea, ¿no es cierto? Cuando se normalizó el número de muertos ahogados en el Mediterráneo. O sea, pasó a ser normal que murieran 3.000 al año, según la ONU, ¿no es cierto? Y que en 3 años murieran 10.000 ahogados, ¿no es cierto? Como que se normalizó
esta idea, lo cual habla de una crisis que es profunda en la sociedad, ¿ya? Creo yo. Ahora, respecto de la eficacia de las políticas, hay varias cosas. La eficacia de las políticas de frontera, bueno, la reducción del ingreso, antes, el principio, el cierre de la frontera, la clausura de la frontera encarece, inhibe de ingresar, pero no elimina el flujo. A eso me refería o sea, es evidente. Si uno mira los datos de Estados Unidos, ve que en la época anterior a Obama, cuando ¿quién era el presidente antes? Bush, la memoria de corto plazo. En la época de Bush, donde se fortaleció mucho la frontera, efectivamente se redujeron los ingresos legales. O sea, se redujo el dato pero no se eliminaron, no se suprimieron, no desaparecieron. Es una primera cosa. O sea, los ingresos, el cierre de la frontera efectivamente reconduce los flujos migratorios hacia otros lugares. En cierta medida, o sea, no se cumple el objetivo total de cerrar, de no permitir el ingreso, ¿ya? Y se mantiene cierto efecto. Ahora, esto, que como dominicano se ve, tiene, espera, se me fue la idea, lo del cierre de la visibilidad. Claro, no nos podemos engañar por el dato de la reducción de los haitianos, porque la visibilización de la reducción del ingreso va a ser visible en un tiempo más. O sea, una cuestión que tiene esta política es que una política que se está implementando es que una política irresponsable, en el sentido de que los actores que hoy día están tomando las medidas, que están ejecutando la política, no se van a hacer responsables de las consecuencias de esas medidas, porque, bueno, va a depender, ya no van a estar en el gobierno. O sea, no van a estar, claro, la migración irregular evidentemente que se va a visibilizar más adelante. Yo no me casaría con la idea de que el cierre de frontera va a eliminar la migración haitiana, mucho menos si consideras que el cierre de la frontera se produce cuando tiene 150.000 haitianos con familias, ¿ya? en un país en crisis, ¿ya? Que probablemente no quieren seguir siendo muchas de ellas familias transnacionales, sino que quieren ser familias relocalizadas en un lugar donde la sobrevivencia sea posible. Entonces lo más probable es que los ingresos clandestinos de haitianos, yo más que pensar en que la política ha sido eficaz, yo pienso que va a haber una crisis importante en términos de la migración haitiana. Ahora sí va a ser una crisis como la que se ha venido diciendo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, de ingresos clandestinos, de irregularidad desbordada. Eso sí se va a producir, pero como consecuencia de esta política, ¿ya? Como resultado de ella, y no como el momento previo que esta política supuestamente venía a resolver, ¿cierto? Había la migración la migración dominicana se multiplicó por 24 en 5 años, datos que se vieron después, cuando ya fueron expulsados, ¿cierto? Se multiplicó por 24, no un 24%, sino que un 2000 y tantos por ciento, ¿cierto? Se multiplicó por un colectivo de 5.000. Si se reproduce eso, ¿ya? En un colectivo de 150.000, tenemos una virtual crisis humanitaria en la frontera, ¿ya? Ahora, va a depender de qué ocurra en Argentina, ¿ya? O sea, porque es otro destino posible, en fin, o cómo se ve la situación en Brasil, etc. Pero hasta ahora no, yo creo que efectivamente se va a reducir un poco el ingreso legal, sí, y el ilegal incrementado. Están pasando por mar, de hecho, en el norte directamente. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Gonzalo Blanco, yo soy psicólogo de la Municipalidad de Quilicura. Llevo varios años trabajando, digamos, en tema migratorio y ahora estoy retornando al tema de salud, ¿sí? Entonces me ha hecho mucho sentido lo que comenta Margarita respecto de cómo operan los sistemas en relación a estas formas de enfrentarse a esta diversidad. Y recordé a una chica que entrevisté hace algunas semanas atrás, cuando me dijo que si nosotros en Chile no somos capaces de darnos cuenta que los migrantes son el otro diferente, probablemente, y la frase que me dijo fue,
Si no se dan cuenta que los migrantes somos el otro diferente, ustedes están secuestrados por su cultura. Es decir, no nos estamos permitiendo verlos a ellos como diferentes y por lo tanto los estamos normalizando como nosotros mismos. Es decir, estamos usando prácticas que para nosotros como chilenos son útiles, por ejemplo, las famosas escalas de evaluación de apego, que en Quilicura ciencia o tema, ¿ya? Han intentado quitar hasta guaguas a las mujeres haitianas, precisamente porque no puntúan de la misma forma que las chilenas, ¿ah? En términos de la mirada, del contacto, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, nosotros el año pasado, voy a entrar en un nivel mucho más concreto, digamos, de cómo hemos estado pensando esta diferencia. Nosotros por años estuvimos discutiendo y conversando el tema de lo intercultural, y recién el año pasado nos dimos cuenta que para lograr esto de lo intercultural primero tenemos que saber quién es este otro diferente. Tenemos que conocerlo, ¿sí? Y al menos en salud nosotros comenzamos el año pasado ya con 2 cursos sobre cultura haitiana. Es decir, que el médico nuestro, que el psicólogo nuestro, etcétera, sepa cómo fue construido el haitiano. Sepa cómo piensa, sepa cómo se constituye la familia, sepa cómo ellos se piensan respecto de la culturalidad, etcétera. Todavía no tenemos evaluación del impacto de eso, pero creo que podemos estar apuntándonos un poquito al camino. Ya no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero creo que estamos apuntando un poquito al camino. Y el equipo con que estamos trabajando, bueno, estoy trabajando yo como psicólogo, está trabajando un trabajador social que es haitiano y un médico que es haitiano y un médico saludista, que nos está ayudando mucho, digamos, en ese tema. Y la gente que al menos nuestros profesionales, ha quedado bastante sorprendidos respecto de poder comprender por qué funcionan así. O sea, por ejemplo, cuando acá se interpreta que las madres haitianas son malas madres porque no llevan a sus hijos a vacunarse, y después se dan cuenta que en el modelo haitiano muchas veces el hospital va a vacunar a las casas. No es al revés, como lo hacemos acá, digamos. ¿Sí? Cuando ellos se dan cuenta de esa diferencia cultural, ya no las culpan. ¿Sí? Entonces, lo que quiero de alguna manera transmitir es que si no logramos ver al otro, precisamente que es diferente, y ahí tenemos un espacio de negociación que tenemos que construir. Nosotros estamos abriendo ese camino, vamos a ver a dónde nos lleva. Eso. Sí. Perdón, si estamos terminando, pero necesito hacer un comentario. Entiendo la intención positiva que están teniendo en Quilicura y valoro la iniciativa. Sin embargo, a mí lo que me preocupa son afirmaciones como entender cómo funcionan, porque y cómo funcionan los haitianos, porque justamente es en ese momento en que nosotros caemos en esencializaciones y en reducciones culturales, pensando que el sujeto puede ser reducido a su cultura, cuando en el fondo, que para mí me parece una perspectiva bastante estrecha, porque sería pensar que todos los chilenos somos iguales, que a todos los chilenos nos gusta la parrilla, que todos los chilenos tomamos vino tinto, o que todos los chilenos celebramos de la misma manera las fiestas, etcétera, cuando hay muchos tipos de chilenidad, hay muchos tipos de peruanidad y también hay muchos tipos de haitianidad. Entonces, me parece riesgoso y propondría como tomar con cautela la reducción de la haitianidad a solo una haitianidad. Eso no más tenía que decir. Buena idea, especialmente debatir. La Paulina está hace rato ahí esperando. Sí, agradezco mucho, Paula. Para mí es tremendamente interesante escuchar este diálogo con los migrantes en Chile, puesto que muchas de las investigaciones que nosotros hemos hecho aquí en Suecia parten de alguna forma de la posición de rescatar la mirada desde la migración a la sociedad, digamos, de recepción. Entonces, muchas de las cosas que de alguna forma tienen que ver con la diferencia del otro y cómo la diferencia del otro es entendida, es algo que de alguna forma, o sea, también es posible mirar desde el otro lado. Una cosa que yo hasta el momento no veo que ocurra mucho en Chile es investigaciones dentro de las ciencias sociales de comunidades migrantes, o sea, investigadores dentro de las ciencias sociales, sino que las investigaciones
están planteadas bastante desde la perspectiva de la sociedad chilena en relación a los migrantes. Entonces, digamos, o sea, como que es muy fácil que toda esta perspectiva, que de alguna forma el otro es un otro homogeneizado, y que la sociedad, la visión de uno mismo también es toda esa idea ¿cómo se llama?, de lo que es la chilenidad, es de alguna forma también la parte que de alguna forma a nosotros nos hace sentido con interseccionalidad, o sea, de alguna forma entender de que la suequedad tampoco es una monocultura, sino que también está atravesada por contradicciones de género, de clase, de regiones urbanas y regiones rurales, y que de alguna forma esa idea de una sociedad homogénea solamente tiene sentido en la medida en que también lo estamos haciendo frente a un otro homogéneo. Ahora, ¿cómo se llama?, las investigaciones que se han hecho en términos de cómo funciona el racismo institucional o la discriminación estructural tienen mucho que ver con, digamos, cómo nos aproximamos a la diferencia, porque de alguna forma ignorar las diferencias, ignorar, digamos, que estamos estructuralmente determinados por distintas posiciones, es también una forma, digamos, de discriminar, o sea, el tomar por sentado de que todos pensamos iguales y que no existen diferencias entre nosotros. Y eso es un poco lo que tenía que ver con la sociedad sueca y de alguna forma el estado de bienestar, que nos colocaba a todos en igualdad de condiciones, sin tomar en cuenta de que sí, hay muchas cosas que pesan, que hacen que nos coloquen a nosotros estructuralmente en distintas posiciones. Ahora creo que se me apagó la pantalla. Creo que también al mismo tiempo suponer la diferencia es también un problema que genera, digamos, cualquier cantidad de conflicto, porque te están definiendo a partir de un estereotipo que directamente, digamos, está construido a partir de otras premisas y está además construido a partir de una visión que es, ¿cómo se llama?, que es de poder, y que incluso es manejada por aquellos que Beatriz Paiva catalogiza como el informante nativo. El informante nativo es aquel que está mediando las relaciones entre los colonizadores y los nativos. Y también es una posición de poder en términos de que es quien hace las interpretaciones y las traducciones entre los modelos y los patrones culturales que permiten que el otro siga siendo otro y de una forma citando de la otredad del otro, ¿no? Entonces pienso que es tremendamente necesario tener cautela con de dónde surgen las voces que definen, ¿no?, la posición del otro, y qué tipo de encuentros se pueden generar a partir de los cuales estemos abiertos a entender el otro como alguien que es diferente pero también igual a mí. O sea, digamos, hay cosas que son comunes y que es importante rescatar, porque de alguna forma también es eso lo que nos permite tener algún nivel de cohesión social, digamos, de ponernos de acuerdo en qué tipo de sociedad queremos vivir. Entonces, ese diálogo y sobre todo crear un espacio de discusión que el otro tenga posibilidad de definirse sin necesidad de que nosotros estemos, digamos, ocupando nuestra capacidad de ser quien construye al otro como un objeto de conocimiento y no como un sujeto de conocimiento, donde que su propia premisa y su propia vida. Gracias, Paulina. Bueno, si no hay, yo creo que estamos llegando como al cierre. No sé si tienen algún comentario más que hacer, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias por venir. Esperamos, le invitamos también para la última semana de agosto. Vamos a tener unas reincidencias. No, un seminario que organizamos en conjunto entre la Red Nómades y el Fondesit de Eduardo. Entonces lo hacemos en conjunto entre las dos universidades. El lunes 20
26 de lunes 26 y martes 27. El 26 es aquí en la Chile, en el Polieta Kidworth, y el 27 es en el auditorio de la Universidad Silva Enrique. Así que están invitadas todo el día, van a haber varias mesas, ahí tratamos de conjugar tres agentes, si se quiere, no solo el académico, sino también personas activistas de diferentes movimientos migrantes, personas que intervienen con personas migrantes que también son activistas a la vez, tienen ese doble rol, y también agentes del Estado. Entonces van a estar, no necesariamente del chileno, van a haber personas que trabajan en sistemas migratorios, pero que no solo están en Chile. Entonces va a ser, yo creo que una discusión bien rica, así que la invitamos a que se inscriban en ese seminario y participen. Muchas gracias. Gracias, Paulina, por aguantar la noche. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego.